dispersan y no ponen atención. Si necesitamos interrumpir o hacer algún comentario respecto a algo, no duden que lo vamos a hacer. Yo les doy la palabra a ustedes. Va a silenciar el micrófono. Vestigios, pero también las maneras de vestir, de ser, las maneras de ser, las propias edificaciones. Fue todo un impacto que transformó una sociedad muy agraria, muy campesina, muy ensimismada, como era la antioqueña, en una sociedad convulsionada, ansiosa, y donde el sentido de la muerte y de la vida se desvalorizó. Aparecen los mágicos, rechazados y aceptados en muchos rincones del país. Se adueñan de los equipos de fútbol, de las mejores tierras, y en las ciudades construyen innumerables casas y edificios. Se les llama mágicos, pues pasan de no tener nada a tenerlo todo de la noche a la mañana. Mucho más que un tema solo criminal o económico, esos mágicos fueron protagonistas de una revolución cultural extraordinaria. Estandarizaron un lenguaje que venía de los bajos fondos y con su poder lo pusieron a flote, el que posteriormente se llamó el parlache, y ese lenguaje se fue tomando clases medias y clases altas, y aún hoy todavía están esos vestigios, pero también las maneras de vestir, de ser, las maneras de ser, las propias edificaciones. Fue todo un impacto que transformó una sociedad muy agraria, muy campesina, muy ensimismada, como era la antioqueña, en una sociedad convulsionada, ansiosa, y donde el sentido de la muerte y de la vida se desvalorizó tremendamente. Con Leder, el pueblo sí se mueve. Y esto se los digo yo, Carlos Leder, y lo juro por Dios que así fue. De Armenia, Carlos Leder Rivas. Uno de esos excéntricos personajes, Carlos Leder, aparece en el eje cafetero mostrando su riqueza y admiración por su ídolo John Lennon. Ya perseguido, desde un escondite en la selva lanza una frase profética. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Incursiona también en la política con un discurso nacionalista en contra de la extradición de colombianos. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Leder, díscolo e indisciplinado, pagará sus excesos después con lo que más temía, la extradición a cárceles estadounidenses. De Pacho, Cundinamarca, Gonzalo Rodríguez Gacha. Y era en Colombia, le decían el mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha. Y aparece el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, quien se apropia de los negocios más jugosos en los llanos orientales, en Pacho y en Bogotá. En la única entrevista que da a la televisión, dice que su dinero tiene una procedencia sana y legal. Hombre, yo no creo que sea un dinero caliente, porque como le digo, nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. O morirse con sus gentes, peleando por su región. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. Yo llamo dinero caliente porque uno lee todos los días la prensa y ve uno mucho peculado. Eso sí llamo un dinero caliente. De Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Entre tanto, en el Valle del Cauca, las figuras más sobresalientes de una clase emergente son los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, propietarios, entre otros bienes, de la cadena de drogas La Rebaja, equipos de fútbol como el América y medios de comunicación como el Grupo Radial Colombiano. Más tarde, entrarán a las grandes ligas de la política colombiana.
De Río Negro, Antioquia, Pablo Escobar Gaviria. En Medellín, desde los años 70, Pablo Escobar aparece como un personaje singular, conocido por robar lápidas y como jalador y corredor de carros. El patrón, como le llaman, comienza a aparecer en eventos públicos que él califica de cívicos. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Construye para los pobres que viven en los tuburios del basurero de Medellín barrios enteros. La labor de Medellín sin tuburios está marcadora. Llega en este momento al estrado principal Pablo Escobar Gaviria, acompañada por Pedro Carlos Reyes. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Construye también numerosas canchas de fútbol en el casco urbano de Medellín. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Con estos gestos logra ganarse el afecto y el apoyo de los más pobres, que le darán miles de votos y formarán más tarde las tenebrosas bandas de sicarios a su servicio. En su hacienda Nápoles de 3.000 hectáreas en el Magdalena Medio, tiene un zoológico fuertemente protegido. A la entrada pone desafiante la avioneta con la que coronó su primer cargamento de cocaína en Estados Unidos. Su zoológico es visita obligada para miles de colombianos que pasan por esa zona. Esta hacienda se convierte en la base de sus operaciones sociales y delictivas. Nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Pablo Escobar logra infiltrarse en el Congreso de la República como segundo renglón en la lista de Jairo Ortega, aunque su tutor real es uno de los liberales estrella del país, el tolimense Alberto Santofimio Botero. Perseguido por la ley, Escobar se hace ley. Está al tiempo en el Congreso y al frente de la mafia. Tenga la absoluta seguridad y la completa certeza de que yo no le temo a ningún enfrentamiento y a ningún debate en el Congreso de la República. De Medellín, los hermanos Ochoa. En el cartel de Medellín hay otros miembros de reconocida riqueza como Fabio Ochoa y sus 3 hijos, Fabio, Jorge Luis y Juan David, conocidos hasta entonces por la crianza de caballos de paso. Ellos combinan habilidosamente las actividades equinas con un eficiente tráfico de cocaína. A principios de los años 80, los guerrilleros del M-19 secuestran a Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa. El secuestro desata la ira de los narcotraficantes, quienes crean el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. Para muchos este es el nacimiento del paramilitarismo, es decir, un grupo armado al margen de la ley, protegido por las fuerzas militares, que pretende imponer justicia por sus propios medios. La policía descubrió un complejo de laboratorios de coca que poseía el cartel de Medellín en los Llanos Orientales, Tranquilandia. En la operación se decomisaron 13.8 toneladas de cocaína. Por esos días, la Policía Nacional descubre Tranquilandia, junto al río Yarí, en las selvas del Caquetá. La sorpresa de las autoridades es inmensa. Un enorme complejo de 14 laboratorios de procesamiento deja al descubierto la industrialización de la coca. Pero la sorpresa no paró ahí. Colombia asiste al funesto matrimonio de guerrilla
y narcotráfico. La subversión tenía aquí una especie de auditores en cada uno de los 14 laboratorios. Se controlaban cuánta cocaína salía. Me imagino para que luego pagar la cuenta de acuerdo a la exportación que se hacía. En materia de paz, en Colombia se vive un tiempo de euforia y se realizan las primeras marchas. El M-19 parece estar dispuesto a dejar las armas. Algunos de sus miembros conceden encapuchados ruedas de prensa para hablar de paz. Como ciudadanos corrientes y llenos de optimismo, buscaremos conversar con el señor presidente para que él directamente valore la honestidad de nuestra acción de hoy. ¡Viva Colombia! ¡Viva! Por su parte, los jefes de las FARC reciben a los periodistas en su campamento de Casa Verde y comienzan a entender para qué sirve una cámara de televisión en la montaña. Yo soy Marulanda Vélez. Hace 34 años estoy en la lucha revolucionaria, luchando por la paz para este país. Soy Raúl Reyes. Llevo 8 años en el movimiento guerrillero. La paz para mí es la democracia de hecho y no de palabra. Soy Alfonso Cano. Llevo 18 años de lucha revolucionaria, 8 vinculado a las FARC. Soy Jacobo Arenas. 38 años de vida revolucionaria. 20 en las guerrillas de las FARC. La paz para mí es el progreso del país. Belisario Betancur sigue apostándole a la paz. Las comisiones van y vuelven del campamento de Casa Verde. De esos acercamientos nace la UP, o Unión Patriótica, el brazo político de las FARC. La idea de un movimiento político amplio, incluidas las guerrillas de las FARC, con plenas garantías y seguridad por parte del Estado para desarrollar su trabajo político y electoral, entusiasmó a los líderes populares de las distintas regiones del país. En el Congreso de Colombia, las aguas están agitadas. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, se ha empeñado en combatir al narcotráfico. Busca que los principales capos sean extraditados a Estados Unidos. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Están equivocados y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente digno y respetable. Pablo Escobar desafía al ministro. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Ante las pruebas presentadas por el ministro Lara, Pablo Escobar es expulsado del Congreso. Poco tiempo después, el capo cobra una venganza que 30 de abril de 1984, es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Años después, la mano derecha de Escobar confiesa lo fácil que es desestabilizar el país. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se desestabiliza completamente. Es una democracia muy frágil. Y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla, porque fue el primer acto que él hizo contra el Estado, en la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Entonces eso lo alimentó a él para empezar su gran ofensiva.
El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla marca el principio de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado. El gobierno decide usar un nuevo instrumento, la extradición. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la Comisión de Delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. El terror. Asesinado por 5 sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín. Apúntele al centro del blanco. Los jueces que investigan los crímenes de los narcotraficantes son asesinados permanentemente. Para defenderse, algunos deciden proteger su vida de manera inusual. Es la primera vez que cojo arma. ¿Cómo se siente un juez armado? Pues en realidad en este momento de inseguridad pues es la única protección que podemos tener. Los narcos son ahora prófugos. En la clandestinidad crean un movimiento llamado los extraditables y el terrorismo indiscriminado será su nueva arma. Justicia revolucionaria o ley de la selva. Estas imágenes son macabras, pero es para mostrarles los restos humanos que encontró el ejército en 40 fosas como estas. Al parecer estos restos pertenecían a 400 guerrilleros. Por esos días, el país conoce lo que la guerrilla llama justicia revolucionaria. A un hombre de las FARC en cualquier parte del país que desobedece, le hacen un consejo de guerra de guerrillas, lo amarran con un sistema de cuerdas, lo desnudan y lo trepan a lo más alto de una escalera. Allí amarrado, el físico cansancio y el frío en esta zona lo hacían desfallecer y caer al suelo. Después, lo asesinaban con un tiro en el centro de la cabeza y los enterraban en las fosas comunes. Yo no había visto militares tan cobardes como estos que nos enviaron aquí al frente a Ricardo Franco. Un grupo guerrillero de las FARC, el Ricardo Franco, dirigido por Jaime Delgado, elimina a 160 de sus propios hombres, a los que obliga a cavar su propia tumba. Nosotros fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total hasta ahora entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado, pero el total fue 164, que todos declararon su participación en los organismos de inteligencia del Estado. El 6 de noviembre de 1985, un comando del movimiento guerrillero M-19 se toma por asalto la sede del Palacio de Justicia. Detrás de este cruento episodio está Pablo Escobar, con el fin de presionar la caída del tratado de extradición. Desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y fumigaremos con sangre y con plomo a tus más preciados miembros de familia. Si el tratado de extradición no cae, derrumbaremos la estructura jurídica de la nación. Ejecutaremos magistrados y miembros de sus familias. Si actúas con inteligencia, con silencio, no pasará nada. No estamos jugando, actuamos de sorpresa. Durante 2 días, Colombia asiste a la más violenta y despiadada acción de la guerrilla. Su objetivo, enjuiciar al presidente Belisario Betancourt. El motivo, vengar lo que el M-19 considera una traición del primer mandatario a los procesos de paz. Ante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados.
subordinados y de personal subalterno. Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es de vida o muerte. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército hizo con sus tanques y se están sonando los tiros. Cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo. Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. ¿Y la decisión es darlo de baja a los guerrilleros? Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Echandía, ha pedido... No sé, yo no sé quién esté adentro. O quién esté afuera. Yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la República. Por lo menos 11 de las personas que salen con vida son torturadas, asesinadas y sus cuerpos desaparecidos por el ejército. Entre ellos los trabajadores de la cafetería cuyos familiares hacen durante más de 20 años una peregrinación sin fin para hallar los cuerpos de sus seres queridos. Blindado 21, Apache 6. El informe con el cual se cierra la investigación ordenada por el gobierno
afirma que hubo errores protuberantes en el levantamiento e identificación de los cadáveres. Varios testigos militares afirmaron que el comandante de la brigada fue quien ordenó juntar todos los cadáveres en el primer piso. Innumerables problemas surgieron entonces, pues a pesar de la buena voluntad de quienes los trasladaron, no tenían ni experiencia ni conocimiento para tan delicada tarea. Por ejemplo, dejaron abandonadas en el baño y otros lugares prendas de vestir y varios elementos que hubieran sido definitivos para la posterior identificación. Mire, todos nosotros pedimos, mandados por el propio señor Morales, gritando a voz en cuello, desde el sitio donde estábamos: somos rehenes, no sigan disparando, sálvenos la vida, manden un emisario, quieran el diálogo, conversen, no nos sacrifiquen, miren que somos padres de familia, miren esto, tengan piedad de nosotros. Pero no, nuestras voces se oyeron, pero no se escucharon. Cuando los filósofos del entendimiento hablan del recuerdo de un objeto asqueroso, eso excita la náusea, como el recuerdo de un peligro inminente de muerte excita el estremecimiento de pavor y horror. La causa para mí preponderante, fundamental, fue la defensa de la constitucionalidad del tratado de extradición que venía haciendo la Corte de entonces. Otra de las causas, a mi juicio, determinante también, fue la incuria del presidente de la República de entonces, el doctor Belisario Betancur, que después de que cacareaba su política de diálogo con los guerrilleros por todas partes, y que practicaba, porque dialogó con ellos en el Obo, en la Uribe, en el Palacio Presidencial y hasta fuera del país, dialogó con ellos en México y en España. Allí no, que no podía dialogar porque eso era un imposible moral. Imposible moral que después se convirtió en un imperativo moral, así fuera inmoral. Y por eso fue que se hicieron merecedores del indulto y de la amnistía. El holocausto del Palacio de Justicia deja 89 personas muertas, entre ellas 11 magistrados de las altas cortes, 11 desaparecidos y miles de interrogantes. Varios miembros de las Fuerzas Armadas fueron y están siendo procesados penalmente debido a las múltiples irregularidades que se realizaron durante la retoma. El expresidente Belisario Betancur ha sido llamado de nuevo a responder ante la justicia. Una semana después, cuando sobre las cenizas del Palacio de Justicia se hace un juicio de responsabilidades, la naturaleza silencia el escándalo. El volcán Nevado del Ruiz, en el centro del país, explota, generando una avalancha de lodo que borra del mapa todo un pueblo. Armero, un próspero municipio agrícola del Tolima. 25.000 personas pierden la vida en el mayor desastre natural de la historia de Colombia. Eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán un 5% estará con vida, lo que Armero. Totalmente playa, arrasado totalmente. Playa, lo único que se ve playa, no se ven muros, no se ven casas, no se ven techo, no se ven árboles, no se ven nada. Playa, totalmente playa, arrasado totalmente.
allí, cualquier lado. Nosotros sentimos que eso pegó una bola altísima de palos y piedras y por ahí un resto de niños llorando con pies partidos, brazos y que no pueden andar, por allá están metidos. Y hay son 5 hermanos y el papá y la mamá que no los encontró. ¿Solamente usted sobrevivió? Solo más. En la granja, en todas partes hay personas vivas, en los árboles. Sí, lo imposible es llegar hasta ellos. A las 3 de la tarde estaba cayendo ceniza, ¿sí? Y yo dije, mami, está cayendo ceniza. Y como a los 5 minutos la llamó mi tía, la de la alcaldía, y le dijo que iba a explotar eso, que tuviéramos cuidado. ¿Por qué no se fueron? Porque mi mamá dijo que no fuéramos para una parte alta, ¿sí? Mi papá dijo que no nos fuéramos, que no pasaba nada. A mí me sacaron ahora en el helicóptero. Quiero informar en Cali a mis hermanos que mi mamá murió y mi hermana no sé dónde va y el otro hermano también murió porque no aparecen, pues no sé la vida. Lo único que sé es que mi mamá sí veía conmigo y él me la quitó. Estamos siendo visitados una vez y otra vez y otra vez por la tragedia, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. El mundo llora al ver morir ante las cámaras a la pequeña Omaira, quien se convierte por su infinita valentía en el símbolo de esta tragedia. ¿Estás aprisionada? Con una pared. ¿Una pared? ¿De las piernas? Izquierda. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo. Adiós, madre. Un año más tarde, el Papa Juan Pablo II visita lo que queda de Armero. La zona se declara Camposanto. La elección presidencial de Virgilio Barco, miembro del Partido Liberal, no mengua la ola de violencia. Una vez consolidada la Unión Patriótica como partido político, una lluvia de balas cae sobre sus miembros. En pocos años son asesinados más de 2000. En el Magdalena Medio nacen y se expanden grupos paramilitares que se encargan de asesinar a miembros de la Unión Patriótica en todo el país. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, a las 7:50. Yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos, es un carro de 3 hombres. Cuando de pronto el escolta que viene atrás en el jeep pega un grito muy grande y dice, nos disparan con una bazooka. Yo dije, me mataron y cogí el teléfono y ahí fue cuando salimos a la radio. Sí, doctora Abella. No, habla con un guardaespaldas. Acaban de dispararnos con una bazuca, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Abella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos, que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un tubo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazuca, sí. Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Es el traje de la oposición.
Hay que matar porque somos de la UP. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. El 11 de octubre es asesinado Jaime Pardo Leal, ex candidato presidencial y líder de la Unión Patriótica. Sus funerales son un eco de la turbulencia política que vive el país. No se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Bernardo Jaramillo reemplaza a Pardo Leal como jefe de la Unión Patriótica. Los asesinatos continúan. Las fuerzas de ultraderecha, cobijadas por el narcotráfico, buscan borrar todo lo que huela a izquierda. De todo esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo, de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio, que quieren el statu quo en todo sentido. Yo pienso que con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar, me van a asesinar. Los extraditables comandados por Pablo Escobar colocan bombas indiscriminadamente y asesinan a sus principales enemigos. En la mira, la prensa. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Apuntes de Guillermo Cano. Cuando a don Guillermo Cano le entregaron el premio de periodismo CPB a comienzos de este año, se hizo justicia a un periodista integral, ejemplo de periodistas. El jurado premiaba sus notas sobre las amenazas del Nevado del Ruiz, pero destacaba una refinada virtud periodística, el clarividente análisis de unos hechos que todos habíamos visto sin medir su alcance. Estas imágenes adquieren hoy toda su importancia cuando se considera que este periodista, hijo y nieto de periodistas y cabeza de una familia y empresa de periodistas, encarnaba la virtud fundamental de un periodismo en todos los tiempos, la consagración a la verdad, solo a la verdad y a toda la verdad. Muy buenas noches. En unos instantes, el cuerpo de don Guillermo Cano, director del diario El Espectador, será trasladado de la sede de la clínica de la Caja Nacional de Previsión a la sala de reacción de ese diario capitalino, donde será velado. Don Guiller, como familiarmente lo llamaban los periodistas, fue recibido en la madrugada por todo el personal de su casa editorial. Sus colaboradores, siempre orgullosos de trabajar a su lado, hoy tuvieron que olvidar momentáneamente su sufrimiento para armar la primera página del periódico. Y ante el sacrificio de Guillermo Cano, El Espectador sigue adelante. No contento con el asesinato de Guillermo Cano, Pablo Escobar bombardea la sede de El Espectador. Un carro bomba explota junto a una gasolinera a pocos metros del periódico. Septiembre, asesinado el subdirector del diario Occidente de Cali, Raúl Echavarría Barrientos. Una multitud acompañó el cortejo fúnebre de Jorge Enrique hasta la Catedral Primada, donde se realizaron las exequias. Los periodistas son amedrentados por la mafia y muchos pagan con su vida. Siempre lo llevarán en el corazón como uno de los mejores. Jardines del Recuerdo por miles de barranquilleros que deseaban estar junto al amigo en el camino hasta su última morada. En efecto, Henry Rojas estaba amenazado. Versiones militares señalan a las FARC de ser las autoras del crimen. Única salida, el exilio. Los periodistas críticos de la situación tienen que irse del país.
Un escritor guatemalteco decía que los periodistas latinoamericanos que trabajan bajo determinados regímenes solo tienen tres opciones: el encierro, el entierro o el destierro. Poco a poco esas tres opciones son más evidentes cada vez para los periodistas colombianos. Estamos siendo amenazados los periodistas que criticamos los excesos del sistema, los excesos de las fuerzas militares, la no investigación de los asesinatos políticos, el crecimiento de la violencia ante la pasividad absoluta de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Creo que eso es lo que nos ha hecho salir. Y esos años sí fueron una pesadilla sin nombre para el periodismo. Los muchachos de hoy, la gente que no vivió eso, no alcanza a imaginarse lo que fue el régimen de terror, la dictadura del miedo que intentaron imponer los Rodríguez Gacha, los Escobar, sobre el país y sobre los medios de comunicación. Pues, asesinato selectivo de redactores, de editores, de directores, dinamitar los periódicos, mandar toda suerte de amenazas, de intimidaciones, esquelas funerarias invitándolo a uno a su propio entierro. En fin, era un ambiente realmente agobiante. La guerra abierta entre Escobar y el Estado deja miles de víctimas. Sin embargo, en Medellín, el capo paga $1 millón por cada policía muerto. Cerca de 1000 policías son ejecutados por sus sicarios. Así eran los días en Colombia. Y así eran las noches. Dios mío santo, Dios mío, ¿qué es esto? Un atentado inusual ocurre en Medellín. Hasta Pablo Escobar se vuelve vulnerable. Un poderoso carrobomba estalla en el edificio Mónaco, donde habita su familia. Se inicia así la guerra a muerte entre los carteles de Medellín y Cali. El arma de la extradición se pone en marcha. Carlos Leder es el primer gran capo que, una vez capturado, es enviado a Estados Unidos. El fenómeno de Colombia es que en Colombia, desde hace unos 20 años, los traficantes norteamericanos fueron allí a utilizar la gente que cobra $1 el día por trabajar, a los policías que cobran $100 al mes por trabajar, a los jueces que cobran $200 al mes, para fomentar el negocio de la droga. Ser pobre en un barrio de Medellín es ser sicario. La historia de los muchachos que quieren ser alguien y que acudieron a un sacerdote y a una religiosa para pedir ayuda es otra. Cuando llegamos a la imagen extrema de una catedral y de un sacerdote que sale a bendecir las motos de quienes son asesinos, estamos llegando al paradigma mismo de una religiosidad fetichista al servicio de una actividad criminal. A ver pues mami, ¿cómo me va a cuidar al Jonife? Yo veré que no me le vaya a pasar nada, oye. Medellín se hace famosa porque niños sicarios actúan como pistoleros en operaciones suicidas. Varias películas colombianas muestran crudamente esa realidad. Podría uno decir que en esos años 80 no fueron los obispos los grandes evangelizadores, sino que los traquetos fueron los que volvieron a reavivar la religiosidad.
Jovencitos, me están preguntando hasta cuándo hay plazo. Yo les dejé plazo en la publicación hasta hoy a medianoche, pero las personas que están acá me están diciendo, profe, revísenos de una vez porque se nos olvida. Entonces les estoy diciendo que les doy plazo hasta mañana en la noche para subir la evidencia. Es decir, para que no se les vaya a pasar, ya me di cuenta que acá hay gente que está trabajando y pues que ustedes allá en casa también deben estar trabajando. Vamos a darle reproducción de 2 minuticos más. Yo les dejo igual ya la fotografía subida, la voy a publicar también en el grupo para que la tengan y que puedan terminar la actividad. ¿Listo? Una religiosidad muy particular entre los jóvenes que venían evolucionando hacia la incredulidad o hacia el espíritu secular. Está confirmado que la bomba estaba en un maletín que colocaron debajo de las sillas 15E. Pablo Escobar ataca de nuevo. Hace explotar un avión de Avianca con todos sus pasajeros para eliminar al candidato César Gaviria, quien debía tomar ese vuelo para ir a Cali, pero sus asesores le aconsejan no hacerlo. El avión explota sobre Soacha, causando la muerte de sus 107 ocupantes. Tan solo una semana después, la sede del DAS en Bogotá es sacudida por una explosión causada por 500 kilos de dinamita escondidos en un bus bomba. Escobar busca eliminar de una vez por todas al general Miguel Maza Márquez, su acérrimo perseguidor. Maza se salva, pero 70 personas mueren y 600 más resultan heridas. Esto es una guerra contra el pueblo colombiano. ¿Cuántos colombianos inocentes no murieron hoy? ¿Cuántos colombianos inocentes no están heridos, mutilados en la clínica de Bogotá? Pablo Escobar la mete toda. Su nueva arma será una ola de asesinatos y secuestros para presionar la caída del tratado de extradición a toda costa. Por sus hijos, por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Vamos en 1 hora, 13 minutos. La idea es poder darle finalización y llegar a